Bien, vamos a ver las palabras de Dios, Salmos 91, versículo 1 hasta el versículo 11. Vamos a leer un versículo cada uno y después el versículo 11 leemos entre todos, ¿sí? Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Todopoderoso. Porque Él te librará de las trampas del cazador y de la peste destructora. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de flecha que vuele de día. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu mano derecha, pero a ti no llegará. Porque al Señor, que es mi refugio, al Altísimo, has puesto como tu morada. Todo junto el 11, pues a sus ángeles dará órdenes acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Amén. Señor, queremos en esta tarde escuchar tu palabra. Pido que abra nuestros oídos, nuestros corazones, nuestras mentes, que nos des entendimiento, Señor, y fortaleza para poder aplicar estas palabras. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Creo que por estos días el tema que más preocupa a la gente de todo el mundo es el tema de coronavirus, ¿no? A nivel mundial, hasta ayer por la tarde se hablaba de 104.000 contagios, aunque hoy a la mañana se hablaba de 105.000, con más de 3.500 personas muertas en alrededor de 100 países. Por eso hoy no voy a predicar sobre el libro de Eclesiastés, este libro que venía yo predicando, y me voy a detener a reflexionar sobre un poco sobre esta plaga, si podemos llamarlo así, ¿no? Como una plaga, y pensar sobre cómo debemos actuar y responder con la fe en estos tiempos tan duros. Argentina hasta hace poco, junto con otros países de América del Sur, era considerado como una de las zonas seguras, ¿no? Frente a este virus. Pero como ustedes ya saben, ya son 8 los casos confirmados de personas con coronavirus en la Argentina. Hoy a la mañana se hablaba de un muerto inclusive en el Hospital Argerich. Todavía inclusive no se ha descubierto una vacuna que pudiera curar o protegernos de este virus. Por eso hay países que suspendieron los vuelos e ingresos de personas que procedan de países donde el foco es más grave, ¿no es cierto? Todavía hay países donde las iglesias inclusive suspendieron sus cultos, sus reuniones, ¿no? En sus templos. Los cultos los transmiten en vivo por internet para que sus miembros puedan desde su casa, ¿no? rendir cultos. Entonces, en medio de tanta incertidumbre y el crecimiento de estos casos de personas infectadas que asustan a la gente, vemos que hay mucho temor, ansiedad dentro de la sociedad, inclusive dentro de nuestra comunidad también. Este temor ha llevado a la gente a reaccionar con violencia, ¿no? Vimos casos en Londres, por ejemplo, donde un grupo de adolescentes agredieron a un muchacho oriental simplemente por ser asiático. O casos aquí en la Argentina de bullying, de una nena china allí en Trelew. Sean cristianos o no, esta ansiedad, este temor nos afecta a todos. Y hasta podemos decir que es normal, ¿no? Que uno se sienta preocupado por todo esto. Pero lo importante aquí es no caer en pánico, no entrar en pánico o en un sensacionalismo colectivo y empezar a ver coronavirus por todo lado. Que de pronto ves a alguien estornudando y decís, uy, coronavirus, qué sé yo. De pronto ves a alguien que ha viajado a Corea o a Italia y ves coronavirus allí. No tenemos que caer en una psicosis o un sensacionalismo. Debemos, por supuesto, tomar los recaudos necesarios, cuidarnos y hacer cuidar a otros también. Pero como cristianos, aún en estas situaciones, debemos ser diferentes que la gente del mundo, ¿no? No dejarse llevar por las corrientes de este mundo, ¿no? Y saber cómo debemos, frente a estas situaciones, actuar. Entonces, ¿cómo actuamos o cómo deben ser nuestra postura frente a situaciones como estas, ¿no? Que el mundo está atravesando? En primer lugar, tenemos que tener una fe simple que confía en la protección de Dios. Debemos creer firmemente que Dios cuidará, guardará, protegerá y guiará a su pueblo en todas las adversidades que enfrentamos, ¿no? En tiempos así debemos tener una fe más sencilla, más simple y más clara. Creer en Dios y confiar en su palabra tal cual como Él lo dice aquí en la Biblia. Repitan conmigo, hermanos, una fe sencilla, simple y clara. Eso es lo que tenemos que tener. Así fue la fe del salmista que encontramos aquí en Salmos 91. Este salmista estaba atravesando varias situaciones de peligro. Alrededor de él había varias amenazas hacia su vida.
Miren el versículo 3. Dice, porque Él te librará de las trampas del cazador y de la peste destructora. No, aquí menciona las trampas del cazador. Se está refiriendo a las calumnias, las amenazas que Él recibía de sus enemigos que buscaban su vida. También menciona aquí la peste destructora. No solo estaba justamente la agresión de parte de sus enemigos, sino que Él estaba enfrentando la amenaza, ¿no?, de esta peste, de esta enfermedad, ¿no?, de esta plaga que Él llama, no sé, sería como algo coronavirus, que amenazaba su vida. Miren también el versículo 5. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de flecha que vuele de día. Aquí habla de dos situaciones de temor y de mucha angustia que Él estaba enfrentando. Por un lado estaba este espanto nocturno. Hay versiones que traducen como terror de noche, el temor, el miedo que se presentaba durante las noches. Cada noche se angustiaba, había esta ansiedad, este temor, ¿no?, justamente por las amenazas que había alrededor de él. Flecha que vuele de día tampoco estaba tranquilo, porque sus enemigos constantemente lanzaban flechas sobre él, ¿no? Ahora miren el versículo 6, dice, ni de peste que ande en la oscuridad, ni de plaga que en pleno día destruya. Habla de otra vez, ¿no?, de este peste que anda en la oscuridad, plaga que destruyen de día. No había tranquilidad, no había paz en la vida de este hombre, ni de día ni de noche. Y podemos resumir o podemos decir que había dos tipos de amenaza que este salmista estaba recibiendo. Por un lado había amenazas externas, ¿no? Lo podemos agrupar por un lado en amenazas externas, las que venían desde afuera. Sus enemigos que lo estaban calumniando, que le lanzaban la flecha, ¿no?, constantemente para matarlo. Por otro lado estaba la peste, la plaga, esta enfermedad que podía destruir su vida, amenazas externas. Pero había otro grupo de amenaza interna, el temor, la angustia, la ansiedad, que era provocado constantemente justamente por esa situación, ¿no?, de parte de los enemigos, las plagas. No podía descansar de noche. Cada noche este sentimiento de temor se apoderaba de él. No los dejaba descansar, no tenía paz. Imaginen sufrir toda la noche, ¿no?, con esta tremenda ansiedad psicológica, emocional inclusive. Pero aún en medio de este conflicto, el salmista encuentra una salida. ¿Y dónde está la salida? Miren el versículo 2. Dice, diré yo al Señor, refugio mío y castillo mío, mi Dios en quien confío. ¿Cuál es la salida que él encuentra? La salida que él encuentra es en Dios, es poner la confianza en Dios, es simplemente creer en la protección del Señor. Muchas veces nosotros los pastores nos encontramos con miembros que tienen problemas, vienen, se acercan y hablan, cuentan sus problemas. ¿Y cuáles son las respuestas que damos como pastores? Muchas veces decimos, confía en Dios, orá, busca al Señor. Y hay hermanos que dicen, pero siempre dicen lo mismo ustedes de confiar en Dios. Es que la respuesta es simple, hermanos. Nuestra fe tiene que ser una fe sencilla y simple. No hay otra salida si no es en Dios. Amén. No tenemos protección si no es en el Señor. Una fe simple en Dios, una fe sencilla en el Señor. Eso es lo que necesitamos. Dios, tú eres mi refugio, tú eres mi castillo y en ti confío. Es simplemente esto. Y ahí es donde este salmista encuentra la respuesta y la salida. Hermanos, frente a los problemas que enfrentamos, ya sea por problemas de relación con otros, por problemas económicos, de enfermedades, de peste o de plagas, de coronavirus, lo que fuere, lo que nos saca de la ansiedad, lo que nos ayuda a vencer el temor, es una fe simple, que confía en la protección de Dios. No estamos hablando de una fe complicada, no una fe muy intelectual o súper espiritual. No hay que saber todas las Biblias de memoria o haber ayunado 40 días, 40 noches, hablar en lengua y ver visiones. No estamos hablando de eso, sino simplemente, como lo hizo este salmista, confiar y creer que tenemos un Dios que nos protege. Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi castillo. Mire hasta dónde llega su fe. En el versículo 11 dice, pues a sus ángeles dará órdenes acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Un Dios que puede enviar sus ángeles para que nos guarde y nos proteja de todos nuestros caminos, de todas nuestras andanzas. Una fe simple, una fe sencilla. Y mire lo que experimenta el salmista después de declarar su fe en Dios. Versículos 5 y 6 dice lo siguiente. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de flecha que huele de día, ni de peste que ande en la oscuridad, ni de plaga que en pleno día destruya. No tendrás temor. Fíjese que le está hablando a su corazón, es como que le está hablando a sí mismo. No tendrás temor, ni de espanto nocturno, y esa ansiedad,
esa depresión nocturna, ese pánico que tenías, no lo vas a sufrir, ni de flecha que vuele de día, ni de peste, ni de plaga que te destruya. Puede ser que alguno de nosotros estemos sufriendo cada noche de este espanto nocturno, como lo declara el salmista, ¿no? Por distintos motivos no podemos dormir, ¿no? El insomnio termina siendo nuestro compañero nocturno, ¿no? Aquellos que sufren de temor, de ansiedad, por todo lo que está pasando, ¿no? Por todo lo que pasamos hoy en día. Recuerden, tomen esta fe simple y sencillamente declare: yo confío en Dios, mi refugio, y no tendré temor. Miren hasta dónde llega la confianza del salmista. El versículo 7 dice: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu mano derecha, pero a ti no te llegará. Imaginen una escena de guerra. Hay un grupo de soldados que corren hacia el campamento enemigo y los enemigos le disparan flechas sobre ellos. Sobre esos soldados caen flechas como si fueran lluvias. Y vos vas corriendo, vos estás en medio de ese grupo y vas corriendo. Y al lado tuyo, a tu izquierda, caen 1000, a tu derecha caen 10.000. ¿Pero qué dice? ¿Cuál es la confianza? Pero a ti no te llegará. A mí no me llegará. ¿No? Está hablando de esa protección del Señor. ¿Pueden imaginar esta escena? El salmista dice: pero a ti no te llegará. Recuerden, él está declarando a su corazón: puede haber 1000 cayendo, 10.000 cayendo, pero Dios a ti te va a proteger. ¿Cómo puede alguien tener esta confianza? ¿Cómo puede una fe simple darle tanto valor y tanta seguridad en su vida? En segundo lugar, el salmista tiene esta confianza porque conoce a Dios, quien él ha confiado, ¿no? No es que cree cualquier cosa, no es que cree cualquier Dios. Él conoce a quién está creyendo. Tiene una fe basada en conocimiento de Dios. Hermano, la fe no es una autoconvicción, no se trata de tener una actitud positiva basada en autoconfianza, como lo dice en la psicología. La fe es una confianza basada en la naturaleza de Dios. Conocemos quién es Dios y es a ese Dios en quien confiamos. Es creer y confiar en lo que Dios puede hacer en mi vida. Amén. Aunque no lo leímos, el versículo 14 de este Salmo 91 dice lo siguiente: porque en mí ha puesto su amor, yo lo libraré, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Aquí encontramos una respuesta de Dios hacia el salmista. ¿Y qué es lo que dice Dios? Cuanto ha conocido mi nombre. Conocer el nombre aquí no simplemente habla de que el salmista conocía o sabía el nombre de Dios como si fuese Juan, Pedro, sino que es saber quién es la persona, cómo es la persona y qué puede hacer esa persona. O sea, conocía a Dios, cómo era ese Dios y qué podía hacer ese Dios. Entonces, en los primeros versículos vemos que aparecen en total 4 nombres de Dios, en los versículos 1 y 2, ¿no? El versículo 1, por ejemplo, habla de un Dios altísimo, todopoderoso. El versículo 2 habla de Señor, que significa Jehová, habla de Dios, que en hebreo es Elohim. Estos nombres muestran que el salmista conocía a Dios, no solo de oída, sino por experiencia. Un Dios altísimo es un Dios que está por encima de todas las fuerzas malignas, esas fuerzas que me puedan lastimar, está por encima de mis enemigos, está por encima de las pestes y de las plagas. Un Dios altísimo. Un Dios todopoderoso, omnipotente, un Dios que puede guiar y proteger a su pueblo. Jehová, Elohim, estos nombres están relacionados con la creación. El salmista sabe que Dios es creador, que por lo tanto tiene control de la historia, tiene control de todas las cosas creadas, inclusive de su vida. ¿No? Esa es la confianza que tiene. Por eso él puede decir: el que habita bajo el abrigo del Altísimo, el que vive bajo la sombra del Todopoderoso, está protegido, está guardado. Calvino, en relación a este versículo, dijo lo siguiente: aunque muchos hablan de la providencia de Dios y dicen creer que Dios cuida a los suyos, pocos están dispuestos a dejar su seguridad completamente en Él. ¿Qué se estaba refiriendo? Que entre las cosas que decimos, entre las cosas que hacemos, que no hay consenso, que no es lo mismo. Decimos confiar, creer en Dios, pero a la hora de actuar actuamos con desconfianza. No les podemos poner el control de nuestra vida en las manos del Señor. En realidad no estamos confiando absolutamente la providencia, la soberanía de Dios sobre nuestra vida.
Por cierto, estos verbos que aparecen aquí, el que habita o el que morará, ¿no? Nos habla de una persona que tiene una comunión continua con el Señor, una relación estrecha con el Señor, ¿no? Como lo dijo Jesús allí en Juan 15:5, el que permanece en mí y yo en él. El que permanece en Cristo y Cristo permanece en esa vida, esa comunión constante. Eso es habitar, morar, ¿no? Bajo la sombra, bajo el abrigo del Altísimo y de Todopoderoso. Entonces, al conocer a este Dios por experiencia, este salmista puede confesar lo siguiente en el versículo 4: con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas te refugiarás, escudo y defensa es su verdad. Entonces vemos en este salmo constantemente este salmista, a pesar de las flechas que volaban hacia él, a pesar de las pestes y las plagas que amenazaban su vida, expresa su confianza en la protección del Señor. Hermanos, si nuestro Dios es un Dios vivo y no muerto, y si su fidelidad se renueva cada día, y si su verdad permanece para siempre, entonces este nombre, esta naturaleza de Dios que descubrió el salmista, ¿no? Esa naturaleza nos declara que Dios no abandona a los que confían en Él, no abandona a su pueblo, al contrario, cuida, guarda, protege y guía a los que buscan refugio bajo la sombra de sus alas. Amén. Por eso, hermanos, debemos recordar lo que dijo Calvino, ¿no?, sobre la providencia de Dios. No ser aquellos que no puedan dejar su seguridad completamente en Dios, sino conociendo cómo es el Señor, entregar el control total de nuestras vidas en sus manos, sabiendo de que en la mano del Señor estamos seguros. En tercer lugar, debemos frente a la sociedad actuar con responsabilidad, ¿no? Ser responsable. ¿Qué significa esto? Debemos tener cuidado de que nuestra fe no sea algo que nos lleve a provocar la ira o la desconfianza de parte de la sociedad. Le dije que debíamos tener una fe sencilla, ¿no? Confiar que Dios me va a proteger. Pero esto no significa ignorar o menospreciar el miedo que tiene la sociedad, que la gente de hoy. ¿Qué quiere decir esto? Como yo confío en Dios de que Dios me va a proteger, así que no me lavo las manos, no me higienizo, toso en cualquier lugar, ¿no? Volví de Italia, de China o de Corea, pero paseo por todos lados, igual Dios me protege, voy a los cines, a los teatros. No estamos hablando de esto, no. Como cristianos debemos actuar con más responsabilidad. Seguramente sabrán lo que pasó en Corea, ¿no?, con este grupo de Shincheonji. ¿Por qué hay tantas polémicas en Corea con este grupo, con esta secta Shincheonji? Porque hasta ahora este grupo ha estado atacando a las iglesias cristianas, provocando divisiones, llevando a los cristianos a abandonar la fe, ¿no? La verdad que ha hecho mucho daño a la iglesia de Cristo allí en Corea. Pero con el coronavirus, ellos no solo hicieron daño a la iglesia, sino ha terminado dañando, lastimando, ¿no?, a toda la sociedad, a un país entero. ¿Qué sucedió? Ellos no obedecieron las indicaciones de la autoridad de salud. Muchos volvieron de China, pero mintieron de que habían estado allá, ¿no?, que como que no habían viajado. Escondieron sus síntomas. En vez de evitar contacto con la gente, se infiltraron a la iglesia a propósito y terminaron de alguna manera propagando este virus hacia otros. Y fueron los responsables de que Corea hoy por hoy fuera el segundo país con más infectados en el mundo, por un grupo supuestamente religioso. Aquí podemos saber con claridad que la fe de ellos es una fe falsa, una fe irresponsable, una fe que mata gente. Pero nosotros los cristianos debemos ser distintos, debemos ser responsables frente a la sociedad. Cuidarnos y cuidar a otros. Amén. El apóstol Pablo dijo lo siguiente en Gálatas 5:6. Pues en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la fe que actúa por medio del amor. Cuando aquí hablas de la circuncisión, de la incircuncisión, está hablando de la práctica religiosa. Entonces el apóstol Pablo dice que no es la religiosidad que importa, sino la verdadera fe. Esta fe que te lleva a actuar por medio del amor. No es la religiosidad, sino actuar por amor. En este sentido, la fe cristiana, nuestra fe en Cristo Jesús nos lleva a ser responsables frente a la sociedad. Yo debo cuidarme para no ser contagiado, por supuesto, pero no debo contagiar a otros tampoco. No sé si entienden lo que quiero decir, ¿no? Cuando hablamos de seguir el protocolo para prevenir el contagio, estamos justamente hablando de cuidar en todo aspecto con responsabilidad por amor a Cristo.
por amor a Cristo. Puedo yo ser contagiado, pero puedo yo también ser un transmisor y terminar contagiando a otro. Por eso tenemos que cuidarnos, protegerme para proteger a mi familia, para proteger a la comunidad a la que pertenezco. Por este motivo, también en la iglesia hemos cancelado, hemos postergado muchas de las actividades y de las reuniones. Esto no es por falta de fe, sino por la responsabilidad que tenemos frente a otros, ¿no? Frente a nuestra comunidad. Inclusive podemos decir que si esto sigue empeorando, quizás tengamos que transmitir el culto en vivo por internet y ustedes tengan que rendir culto desde su casa, ¿no? Eso puede llegar a pasar, pero lo hacemos por responsabilidad, no por falta de fe. Por último, quisiera compartir algunos desafíos que tenemos como cristianos. Es importante confiar con una fe sencilla en la protección de Dios. Es importante conocer a Dios y apoyar, ¿no es cierto?, en su naturaleza. Es importante actuar con responsabilidad social. Pero como cristianos tenemos deber también de humillarnos delante de Dios y pedir, orar por su misericordia. Segunda de Crónicas 7, 13 y 14. Vamos a leer todos juntos estos dos versículos. ¿Sí? Lo tienen en la pantalla, ¿sí? ¿Leemos todos juntos? Si cierro los cielos de modo que no haya lluvia, o si mando la langosta para que devore la tierra, o si envío peste a mi pueblo, si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, se oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos, este pasaje muestra la promesa de Dios, ¿no? Un Dios que puede sanar la tierra, pero también habla del deber, de la obligación del pueblo del Señor. ¿Qué dice Dios? Si se humilla mi pueblo. Eso es lo que Dios espera de su pueblo. Si oran, buscan mi rostro, vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré esa oración desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. Hermano, qué bueno es saber que tenemos un Dios que nos protege de las pestes. Qué bueno es saber que tenemos un Dios que puede sanar esta tierra, pero nuestra obligación, nuestro deber es orar, humillarnos, arrepentirnos, buscar el rostro del Señor para que Dios pueda sanar esta tierra. Amén. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo frente a esta situación que estamos atravesando? Esperamos el obrar de Dios, qué bien, qué bueno. Pero estamos a la vez cumpliendo nuestro deber, nuestra responsabilidad, nuestra obligación como cristianos. Nos humillamos, oramos, intercedemos, inclusive por el pecado de este mundo, para que Dios sane de esta tierra. Es lo que nosotros debemos hacer. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, la verdad que el mundo está convulsionado. Hay temor, miedo. El mundo entero está literalmente en una situación de pánico frente a esta enfermedad que avanza y que en su camino deja muchas vidas sin vida. Todavía en la Argentina no ha sido de manera masiva el contagio, pero sabemos que el peligro es latente y también aquí encontramos personas con temor, con miedo. Yo te ruego, Señor, que como hijos tuyos, como pueblo tuyos, podamos con esta fe simple, con esta fe sencilla, saber de que te tenemos a ti, que nos proteges, que nos cuidas. Y también, Señor, esforzarnos en conocer más de ti, saber que tú eres altísimo, que eres todopoderoso, que eres el creador del cielo y de la tierra. Pero a la vez también, Señor, actuar con responsabilidad frente a esta sociedad, para que nosotros no seamos aquellos que pueden estar provocando, Padre Santo, a la gente de este mundo, sino que podamos ser aquellos que podamos transmitirle la tranquilidad hacia ellos. Para eso, Señor, queremos realmente humillarnos delante de ti, arrepentirnos, orar, buscar de tu rostro, interceder por estas vidas, por este mundo, para que vos sanes esta tierra. Tomamos tu promesa y hoy nos levantamos, Señor, en oración, para que vos puedas obrar, Señor, sobre esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén.